El cartel de Hollywood es un ícono mundial y uno de los grandes y panorámicos trekkings que pueden realizarse estando en plena ciudad de Los Ángeles. Es un sendero solitario, bastante trabajoso, por lo que tenés que estar en buena forma. Por eso vamos a darte los tips para que llegues sin perderte y disfrutándolo mucho más. Nuestro punto de partida será el parking de Canyon Drive cerca de Bronson Caves, cuyo nombre pasa a ser Brush Canyon Trail unos 300 metros más adelante. Bueno, acá comienza el sendero, en realidad un poquito más abajo. Como ven, no se puede ingresar en auto, hay que ir caminando y te avisa, bueno, como es, puedes llegar a estar solo en algunos momentos. Es un sendero solitario que ante cualquier emergencia llames al 911. Acá está el plano de los distintos senderos que hay en el Parque Griffith y bueno, distintas alternativas para subir. Nosotros vamos a elegir la Holly Ridge Trail, que es tal vez la más empinada, pero la más corta. Así que allá vamos. Y acá estamos encarando el trail, el sendero que nos llevará después de 4,5 kilómetros hacia la cima. Es cómodo, es parejo, pero con una pendiente constante. Entonces tenés que cambiar bien el aire y después vas solo. No entres con el aire en contramano porque se te va a complicar. Un tema a tener en cuenta es que muy poquitos lugares tienen sombra y a pesar que estamos ya avanzado el otoño y son casi las 4 de la tarde, el sol pega bastante. Y en una pendiente tan empinada como esta es necesario hidratarse, así que no se olviden de traer agua. Ya alcanzamos casi mitad del camino y ahí se alcanza a ver de costado las letras del cartel, el monte de Hollywood, y seguimos porque nos falta bastante. Bueno, y acá hay un cartel que indica la bifurcación o las bifurcaciones hacia los distintos senderos. Nos falta 0.8 millas, unos 1.300 metros más o menos, para llegar al cartel a través de Holly Ridge Trail, que es el que elegimos nosotros. Así que vamos. Un poco de horizontal, no viene para nada mal. Acá hay como 400, 500 metros horizontales, así que aire fresco, esto es maravilloso. Y allá un poco de sombra, todo junto, horizontal y sombra, así que no puedo pedir más. Ya falta bastante menos. La primera sombra de todo el camino, disfrutando de estos 150 metros de fresco y encima plano. ¿Qué más puedo pedir? Y con la primera vista de la ciudad de Los Ángeles de fondo, la cúpula a la izquierda del observatorio Griffith. Nos toca esta parte de sombra, ya más cerca de la cima del cartel. Y hay más viento y acá en la sombra pasamos de tener un calor bastante intenso a tener fresquito. Bueno, esto es importante, que hay una bifurcación. Si queremos llegar hasta la base del cartel, desde abajo obviamente, tenemos que encarar hacia la izquierda. Y si no, este camino pavimentado, que es más largo, pero nos permite llegar a la parte de atrás, bien arriba del Mont Lee. Ya casi llegando, con el aire cambiado, esta empinada pendiente no nos hace nada, es un placer. Ahí se ve la parte de atrás y la zona noroeste de Los Ángeles, Burbank y donde están gran parte de los estudios de Hollywood. Bueno, al fin llegué a la cima del Mount Lee, a la derecha el reservorio de Los Ángeles y al frente el enorme cartel y de fondo una gran vista de Los Ángeles. El cartel es inmenso, mide más de una cuadra, casi 108 metros y las letras casi 14 metros de altura. Y con el sol poniéndose sobre la ciudad de Los Ángeles,
empezamos la bajada. Me despido, espero que les haya sido útil para cuando vengan acá puedan subir con más conocimiento y con todo esto allanado. Y si les gustó el video, por favor, denle un like, suscríbanse al canal y nos estamos viendo. Chau.